La historia del país tiene un capítulo con 20 años de memoria, donde su vigencia no pasa. Lleva como nombre La Tragedia del Calderón Guardia. Otros lo consideran oportunidad, esperanza, una nueva vida. Huella que se marcó con el ego de querer un reconocimiento público. Decisión que se tomó con la llama activa de un fósforo sobre el papel y que no pudieron controlar. La idea de convertirse en héroe, el resultado fatal de una veintena de muertes. Julio del 2005 es una fecha que no sale de la memoria de Costa Rica. Protagonistas, sobrevivientes y testigos que comparten las consecuencias de una tragedia que terminó desnudando las fallas en sistemas contra incendios y evacuación de personas que tenían los hospitales del país hasta ese momento. Llamas que acabaron con muchas vidas y marcaron la conciencia de otros que hoy reviven esos instantes. Una madrugada que no se olvida, rostros que cargan el peso de la historia y un libro abierto que no se cierra, como tampoco las heridas emocionales que dejó el incendio. Héroes que sí fueron reales, temperaturas que amenazaron con penetrar la protección de quienes llegaron al rescate, gritos y explosiones que se avecinan, aún en las noches, en un sueño que lo interrumpe el recuerdo de las vidas salvadas y el dolor por quienes no lograron sobrevivir. 21 personas fallecidas, 19 la noche de los hechos y 2 más después. Una condena de 20 años contra el responsable que arrastra la jurisprudencia del país. Pena solo por ocasionar el incendio y como consecuencia las muertes. Sentencia que ya se cumplió. Tiempo que regala pasos de libertad al responsable del episodio, quien hoy está en casa y trabaja como peón de construcción. Una historia contada desde quienes la vivieron. Un pasado que se carga con ceniza, humo y pasillos de hospital. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo señalaron al responsable? ¿Qué llevó a cambiar en los centros hospitalarios esa tragedia para que no se repita? La historia completa acá se cuenta. Esta fue una de las peores madrugadas en la historia de nuestro país. El pasado 12 de julio del año 2005, los gritos, las explosiones, las solicitudes de auxilio marcaron a las cientos de personas que aquí trabajaban, pero que también aquí estaban hospitalizadas. El Calderón Guardia en ese momento ardió, producto de un incendio provocado y del cual se generó una condena. Un antes y un después de una historia que todavía cala incluso entre muchas personas que caminan por sus pasillos, que están cerca de las camas, pacientes que vienen nuevamente al centro hospitalario y reviven lo que significaron esas horas de fuego, de rescates, pero también de llanto y de dolor. Aquí se marca una historia para el país, una historia completa.
sonidos, bastante feos sonidos. Y yo pensé, me senté inclusive en la camilla y pensé que estoy soñando, esto es un sueño. Pero rápidamente me di cuenta que no era un sueño, que estaba viviendo la realidad y una realidad bastante dura. Sí. Doña Eva llegó por una trombosis la mañana del 11 de julio del 2005 al hospital. No se pudo ir, la dejaron internada en el cuarto piso. Me cuesta un poco contarlo, pero sí, me levanté y caminé y la gente corría para un lado, corría para otro. No las veía bien, pero sentía la presencia de las personas. Y lo que hice fue como seguir la corriente, ¿verdad? Para donde corría la gente, ahí corría yo. De hecho, creo que veía el suelo porque sí había, no sé si eran las sisas del piso, pero sí veía algunas rayitas y con eso me guié para poder salir. Pero sí, son momentos que tal vez es una corta distancia y es un corto tiempo, pero a mí se me hizo en cámara lenta. No sé si ustedes alguna vez han estado en peligro y lo ven todo en cámara lenta. A mí me pasó eso. A las 2:20 de la madrugada llegó la llamada menos esperada. El quinto piso del ala norte del Hospital Calderón Guardia estaba generando humo. Salía de una bodega donde se almacenaban suministros como papel, artículos de higiene y material inflamable. Allí una explosión causó la deflagración que abarcó los salones de pacientes, varias salas de internamiento. Las llamas, tuvimos que salir evacuados por la ventana y salimos por los techos. El fuego se alimentó rápido. La emergencia desnudó la limitante del hospital. No existían mangueras para trasladar el agua. La bomba que llevaba el líquido hasta los pisos superiores no funcionaba. Y tampoco existían escaleras de evacuación. ¿Cómo abordar una situación así? En la memoria y la voz de Douglas Granados encontramos esos instantes al llegar los primeros bomberos y descubrir un incendio activo. Se decía que había muchas personas que se encontraban todavía en los pisos superiores 4 y 5. Entonces recuerdo que nosotros comenzamos a ingresar ya subiendo por las escaleras y nos topábamos la gente que venía evacuando, pacientes que unos se podían mover por sí solos, otros definitivamente no. Entonces venían casi que dando vueltas, ¿verdad? Entre la misma multitud que los venía sacando y los venían ellos dando vueltas por todo. Nosotros ingresando con los equipos, con las mangueras que íbamos, la alarma sonando contra incendio, el humo, el caos en general, ¿verdad? Que se veía, pues eran momentos muy tensos. Preocupantes porque pensábamos obviamente lo peor, de que hubiesen víctimas, ¿verdad? Posibles fallecidos. Hasta ese momento no sabíamos que ya habían fallecidos, pero sí pensábamos de una catástrofe que podría presentarse en el centro hospitalario. Los cilindros explotando, la gente gritando, pedía ayuda. Cuando íbamos ingresando, debajo de las camas todavía personas que estaban ahí, entonces teníamos que jalarlas, ponerlas en los pasillos y no podíamos bajarlas porque íbamos a perder el tiempo. Esa gente entre la multitud las venían bajando, ¿verdad? Uno de los costados totalmente envuelto en llamas
donde yo por un momento pensé de que ahí podía terminar completamente mi vida, ¿verdad? Porque era muy grande, o sea, era algo pues en realidad en mis 28 años que tengo de ser bombero y sumando con los de voluntario 35 años, nunca antes visto, ¿verdad? Y creo que es algo que espero no se vuelva a repetir. O sea, las bolas de fuego que se hacían y las explosiones, pues obviamente, no le voy a mentir, sí daba miedo, ¿verdad? Pero teníamos que llegar hasta el puro fondo porque nos decían que estaba la unidad de cuidados intensivos y tenían 4 pacientes que no podían sacar. Entonces teníamos que llegar hasta ese punto y colocar las líneas para defender ese punto, ¿verdad? Entonces esa era la prioridad de nosotros, llegar hasta ahí. El acceso a los pisos era complejo. Solo las gradas estaban habilitadas para llegar. Mientras el fuego avanzaba, ingresar con chorros de mangueras era la única forma de atacarlo. En otro franco de entrada, uno de los bomberos que luchó fue Giovanni Monge. Sabía que ese día la historia se escribía para él. Eso era una desesperación. Yo me acuerdo que eran gritos de desesperación, gente que te agarraba para que fueras para un lado, otras personas se llamaban por otro lado, pero el objetivo de nosotros era sacar a las personas que estaban encamadas, personas que no se podían movilizar por sus propios medios. Y eran demasiado, el humo, los gritos de las personas era muy, muy impactante. Yo me acuerdo que fue puña que nosotros íbamos por lo menos con 2, 3 personas cada uno, guiándolos, y usted desearía tener como 100 manos para ir ayudándole a todos que se iban topando en los pasillos. Así, minuto a minuto evacuaron personas, unas con movilidad, otras que era imposible levantarlas de una cama. Eran quejidos de desesperación, de ayuda. Aquí habemos, yo me acuerdo que todo el mundo decía, aquí estamos tantas personas, usted caminando, pero usted con un objetivo de ir hasta el final primero. Nosotros nos enfocábamos de ir hasta la parte más difícil, más adentro, para ir barriendo, como decimos nosotros, y sacando primero los pacientes que estaban más al fondo de los pasillos. En ese momento que uno está adentro, uno pierde la noción, ¿verdad? Uno pierde la noción tal vez de la magnitud del fuego que se está trabajando en ese momento, porque la tarea de nosotros en ese momento era la búsqueda y rescate. Nosotros sabíamos que sí estaba pasando algo muy grande, pero en el momento que se está adentro, usted se dice, como que se desentiende un momento de lo que es el fuego por sacar a las personas. Estaba esperando unos exámenes y de repente estaba acostada cuando el incendio estaba a la par mía y las llamas casi cubrían mi cuerpo, pero gloria a Dios que estoy bien. Cuando comenzó el incendio, yo vi una gente gritando, yo creí que era que algún familiar había muerto ahí, estaban llorando. Y entonces llegó una enfermera y dijo que salieran porque estaba incendiando el hospital. Cuando llegamos a ese punto me topé un doctor y él me decía que sí, que efectivamente habían 4 pacientes que no podían ser evacuados y que tenían 3 personales médicos ahí y que definitivamente no podían salir. O sea, que hiciéramos lo humanamente posible para defender eso y bendito Dios que nos dio la fuerza y nos dio el equipo necesario. En ese momento éramos 2 nada más los que estábamos ahí y comenzamos a defender. De ahí para adelante todo se quemó y lo que estaba a espaldas de nosotros, pues como repito, primero Dios se salvó. Adentro no era posible para todos salir, pero doña Eva sí tenía esa posibilidad. No fue fácil. Gritos de dolor, de auxilio, todo tipo de gritos, ¿verdad? Hay gente que ahí estaba amarrada, que no podía levantarse como lo hice yo y correr, ¿verdad? Hay gente que tal vez no sabía qué estaba pasando, pedían ayuda y no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. Todos los que íbamos saliendo nos iban sentando en la acera y en la calle, porque algunos tenían enfermedades delicadas, ¿verdad? Yo lo que tenía era una trombosis en brazo, entonces no me dejaron irme para la casa hasta que ellos mismos en ambulancia me llevaran, me dieran el tratamiento en la casa. Pero no sé, mis compañeros o los compañeros de cuarto los perdí de vista, pues éramos demasiados los que estábamos afuera. Las llamas abarcaron 1.800 metros. Comenzaron a consumir 100 camas, ubicadas en neurocirugía, hemodiálisis, hemodinamia, cirugía 3, urología, vascular periférico y ginecología.
En la unidad de hemodiálisis, las llamas abarcaron 14 equipos para atender pacientes con insuficiencia renal. Las máquinas y salones de hemodinamia para hacer cateterismo a los pacientes cardíacos. El fuego las destruyó. A los pacientes desesperados y bomberos con la misión de rescatar personas y apagar el fuego, se unió el personal médico. Doña Maritza Arias en ese momento era una de las jefas de enfermería. Hoy recorre aún los pasillos del Calderón Guardia. Es una líder de enfermería vigente y también heroína de una historia que pocos la recuerdan tan bien como ella. Yo hacía las cosas, pero a mí se me salían las lágrimas porque era inevitable contener. Pensé en que no iba a volver a ver a mi familia también. De hecho, en algún momento me aparté a un baño y llamé a mis papás para despedirme. Y en realidad fue muy duro, pero yo tenía una responsabilidad, que eran los pacientes. Y ellos dependían de mis compañeros y de mí. Y sacamos fuerzas, le pedimos a Dios y sacamos fuerzas. Y gracias a Dios tampoco lo hicimos solos, porque empezaron a llegar compañeros de otros servicios. Empezamos a llamar a las casas, a los compañeros que estaban durmiendo, porque tal vez entraban hasta las 6 de la mañana. Y los despertamos y le dijimos que necesitábamos colaboración, que el hospital se estaba quemando, no nos creían. Yo le decía, ponga las noticias, póngalas, ¿verdad? El tiempo en que las llamas estuvieron activas y abarcaron cada área del hospital fue de 1 hora y 10 minutos. Doña Maritza no contempló otra cosa más que ayudar. Ellos gritaban, lloraban, se asustaban, sobre todo los pacientes que estaban encamados y no podían movilizarse. Entonces ellos nos gritaban porque todo el mundo quería que los bajáramos a tiempo, pero es que nosotros, o sea, sí recibimos ayuda, pero era más la cantidad de pacientes que la cantidad de personal y a veces una sola persona necesitaba de 2 funcionarios. Un salón de cuidados intensivos de neurocirugía con pacientes encamados fue el lugar a los que los rescatistas y personal médicos no lograron llegar. Yo sí me acuerdo de las personas que son de las que tenían dependencia de un tanque de oxígeno. Hay personas encamadas y personas gruesas. Yo me acuerdo que tenía que sacarlos casi que hasta entre 3 compañeros, porque por la complejidad de la emergencia, que usted no los podía sacar a todos en camilla, porque eran espacios muy estrechos, todo el mundo corriendo y gritando, aparte que la visibilidad casi que era nula. Recuerdo que en un momento uno de los doctores, que cuando íbamos cerca de la parte de quirófanos, él nos dijo que tenía que sacarlo sí o sí. Era una persona grande, ¿verdad? De un peso pues bastante pesada. Recuerdo que le pusieron unas grapas porque creo que era corazón abierto. Le pusieron unas grapas a nivel del tórax y el doctor nos dijo, bueno, lo sacamos sí o sí. Y así fue, o sea, lo sacamos rápidamente por medio de un ascensor que en ese momento todavía estaba funcionando. Lo pusimos en la entrada de médicos, que es lo que llama uno, donde estaban los ascensores, y de ahí volvimos a subir para tratar de seguir rescatando personas, ¿verdad? A pesar de que uno hizo lo humanamente posible por tratar y rescatarlas, lamentablemente uno sabe que no, o sea, ya no están. ¿Por qué? Porque en ese momento el equipo que andamos nosotros es un equipo, ¿verdad?, que nos protege al 100%, pero habían temperaturas que no soportábamos, o sea, no podíamos avanzar por la temperatura, sentíamos que nos quemábamos. Entonces, obviamente y lógicamente, una persona que no tenga este nivel de protección, pues ya, lamentablemente, ya no estaba. Pasamos un momento de la sala de cuidados intensivos, empezamos a avanzar, controlar el fuego y ya comenzamos a ver los cuerpos, ¿verdad?, que ya estaban en la cama, pacientes encamados que definitivamente no podían moverse por sí solos. Sacar a todas las personas no era posible. Morir en el intento de salvar vidas, sí, un resultado muy probable. Habían 4 pacientes que estaban encamados, pero aparte de eso estaban con soporte ventilatorio. Y una paciente con un marcapaso. Entonces, si yo le desconectaba el marcapaso, hacía paro automáticamente.
Y los otros que estaban con ventilación mecánica eran pacientes demasiado grandes, o sea, ellos ni siquiera podían, o sea, estaban inconscientes porque estaban sedados y estaban con ventilación mecánica. Entonces nosotros, aunque quisiéramos, no podíamos evacuarlos. Y yo pensaba, qué angustia, Dios mío, porque yo puedo decir, esa persona no se va a dar cuenta de lo que pasó, pero yo me ponía en el lugar de esa persona y yo decía, están súper vulnerables. Y llegó el momento en que nosotros a 1 metro del humo ya no nos veíamos. Nosotros lo que hicimos fue con las linternas, nos hacíamos señales. Fuimos a varios lugares a ver si quedaban pacientes, pero estábamos muy cerca ya de las explosiones y los vidrios reventaban por todos lados. Y nosotros en el extremo este del servicio, ya nosotros no nos quisimos acercar como para avanzar, porque ya el hecho de avanzar era ingresar al salón donde supuestamente inició el incendio. De los fallecidos en total, 18 fueron pacientes y 3 enfermeras. María Elena Díaz, Mayra Mercado y Patricia Fallas. Todas murieron intentando salvar a sus pacientes, al igual que doña Maritza, pero hoy ella cuenta la historia. Ese momento, lamentablemente, hizo por lo menos en mí que surgiera o que llegara a revivir una parte de que nosotros nacimos para servir, independientemente si somos enfermeras o no. Uno como ser humano nació para servir y si aún así tiene aún más la bendición de ser enfermera, pues hay que cumplirlo. Ese día de la tragedia, 19 personas murieron, 2 personas más tiempo después, para un total de 21 víctimas. Una condena de 20 años para el único sospechoso y cambios radicales desde la construcción de las edificaciones hospitalarias hasta todas las normas que hoy rigen. Detectores de humo, rutas de evacuación marcan hoy las nuevas instalaciones como esta, que tiene una construcción de más de 20.000 metros cuadrados sobre los cimientos que en su momento se quemaron y en donde quedaron gritos, llanto y dolor. Esos cambios que marcan ahora a la institución, al hospital, tienen un rumbo y se lo mostramos aquí en la historia completa. Hay un incendio en el 4º piso, por favor, los bomberos, llamen urgencia. ¿Qué hago? Se pisan todos los pacientes. El resultado del incendio fueron 1.800 metros cuadrados alcanzados por el fuego. 522 pacientes internados cuando comenzó el incendio. 279 bomberos y socorristas que participaron. 185 pacientes enviados a otros hospitales. 8 centros hospitalarios que recibieron a esos pacientes. 21 personas fallecidas, $20 millones en pérdidas. La tragedia se había anunciado, era un riesgo latente. Desde 1995 se generaron 4 informes que Bomberos emitió a la caja sobre el riesgo de que eso podría ocurrir. El reconocido director de Bomberos, don Héctor Chávez, tenía 6 meses de haber asumido el cargo. Sin duda es un caso que me impactó muchísimo, impactó a todo un país debido pues a las circunstancias, a la cantidad de personas que murieron y también porque en esos días pues, recuerdo yo que estábamos dando una lucha muy importante para implementar normas de protección contra incendios en Costa Rica, debido a que habían algunos recursos de amparo contra la normativa que estábamos impulsando para que los edificios tuvieran mejores condiciones de protección contra incendios y seguridad humana. Entonces, yo siempre he dicho que hay un antes y un después del incendio del Calderón. El 17 de febrero de 1995, 10 años antes, Bomberos cuestionó que la distribución del hospital no permitía evacuar pacientes a los más críticos que estaban en pisos superiores. 5 años después del primer informe, esta vez, el 2 de noviembre,
del 2000, un documento del INS recalcó que no existían salidas de emergencia, que el hospital no contaba con detección de incendios y no tenía planes de emergencia, menos una señalización adecuada. Situación que experimentó don José Luis Martínez, trabajador de recursos humanos, que esa madrugada estaba allí. Se oían explosiones, se oían gritos, no había electricidad. Tuve que alumbrarme con un foco. Me tocó ayudar a sacar gente también. Ese día yo recuerdo que toda la gente de lo que era la torre norte se sacó, se evacuó y se llevó a emergencias, y de ahí se distribuían hacia diferentes hospitales, diferentes lugares, se les dio salida a mucha gente. Entonces ese día se trabajó, al menos yo trabajé hasta las 5 de la tarde, ayudando a pasar en ambulancias los pacientes. Pero lo más duro fue subir y escuchar los gritos, las explosiones, la oscuridad, no se sabía por dónde uno caminaba. Los bomberos bajaban y subían, fue muy impactante. En el 2004, un tercer informe de bomberos recomendó instalar luces de emergencia y sistemas de iluminación en neurocirugía y también colocar extintores. El último de los informes antes del gran incendio, y que se compartió el 20 de enero del 2005, indicó 12 días antes de esa fecha que la biblioteca generó un conato de incendio y que la alarma no funcionó. Ese conato reflejó un sistema obsoleto sin revisión de extintores, de cañerías y sistemas eléctricos. Colocamos escaleras de mano, ¿verdad?, en las diferentes ventanas para que la gente bajara. Alguna gente hizo unas con sábanas, hicieron algunas, las amarraron para poder bajar, pero nadie utilizó las sábanas, toda la gente bajó por las escaleras. En ese momento yo tuve una sensación de éxito, ¿verdad?, porque logramos sacar a todos los que estaban en las ventanas. Lo que yo no sabía en ese momento es que esa era un área de neurocirugía y que había muchos pacientes que estaban sedados o estaban imposibilitados para moverse por sus propios medios. Entonces transcurrió el tiempo y como a las 4 de la mañana ya pues se había controlado la escena. Realmente fue un incendio, si lo comparamos con otros que han habido, el área fueron aproximadamente unos 2.400 metros, no es un incendio pues de gran desarrollo. Y entonces empecé a recibir el reporte de que habían 3 personas muertas. Y yo pues en ese momento digo, pero suponía que no iban a ver porque habíamos logrado bajar a todos los que estaban en las ventanas. Minutos después, que no eran 3, que eran 5, que eran 8, que eran 10, y la cifra fue subiendo, ¿verdad? Y fue ya casi como a las 4 y resto de la mañana que armamos una pequeña conferencia de prensa con unas mangueras, las pusimos ahí y le informamos a la prensa que se estimaba que había más de 12 personas que habían muerto. Esto lógicamente generó un impacto en todas las personas, especialmente los familiares de los que tenían algún paciente en el hospital. Fue una situación caótica porque mucha gente empezó a llegar a buscar a sus familiares. En ese momento es importante destacar que los taxistas, la Fuerza Roja, como le decía en ese momento, jugaron un papel muy importante trasladando pacientes a otros hospitales, porque hay que recordar de que había gente que estaba con vías, estaba imposibilitada para moverse, y todo el mundo pues salió a la calle y de ahí se llevaron al San Juan de Dios, al México, a otros centros hospitalarios. El hospital se cerró por meses. Era la tragedia hospitalaria que más muertes ocasionó y que más impacta la historia del país. Don Orlando Mora estuvo allí esa madrugada del 12 de julio del 2005. Presenció todo. Enfermeros, doctores, todos los bomberos tiraban los cuerpos ahí. Ese todo era un parqueo y ahora es una soba. Ahí echaban, porque acostaban los cuerpos, todo aquí. Como esta era la salida de emergencias, era por donde salía toda esa gente. Sábanas, ¿qué les todo venía todo mojado, todo quemado. Increíble, fue impactante ver esas cosas tan... O sea, ver cuerpos, ver todo ahí sí fue impactante para esa época.
El qué pudo haber sucedido era una tarea difícil ante tantas muertes que se recuerdan entre sábanas y bolsas. De la gente, todos llorando, los familiares, ya más allá, alrededor allá, más todos llorando por los señores, mucho viejito, mucho. Había que nadie no podían salir. Una enfermera que era muy amiga mía, Patricia, y otros ahí, los otros, varios. Patricia murió. Patricia murió, una enfermera, una heroína, que era la que yo me acuerdo de ella. En sábanas, jalándolos en sábanas, los jalaban. Sí, porque no podían bajar en camilla ni nada, porque son gradas, son puras gradas. Bueno, ya ahora lo modificaron, pero siempre siguen como eso. Desolado. Eso aquí era, ¿qué? Como casi 3 meses. No se veía gente aquí. Todo el hospital totalmente evacuado. El resultado, tragedia. El reto mayor, descubrir qué ocurrió. Don Michael Soto, ahora director del OIJ, en ese momento era el jefe de la Unidad de Delitos contra la Vida y lideró la investigación. 21 muertes, destrucción de gran parte de un hospital y una huella imborrable que merecía confirmar qué ocurrió. Nosotros nos presentamos esa madrugada cuando el incendio todavía estaba activo. Bomberos estaba terminando de apagar las llamas, de evacuar personas, había gran movimiento. Nosotros nos presentamos porque nos dijeron que en apariencia habían fallecido una cantidad importante de personas, que resultaron, si mal no recuerdo, ser 19 personas. Entonces, con todos nuestros equipos de inspecciones oculares, con el área de investigación, que era la que yo llevaba a cargo, y además de la connotación que tenía el caso por ser un hospital nacional y por la cantidad de víctimas, pues nos presentamos de previo a esperar que Bomberos terminara de hacer su función. Cuando ya Bomberos terminó, pues la labor principal era de hacer la inspección para ubicar los cuerpos, para tratar de determinar preliminarmente dónde inició el incendio, para entrevistar testigos. Era fundamental primero conocer el informe de los investigadores de incendios. La alianza entre el OIJ y bomberos era vital. Lo primero que se pudo comenzar fue con el análisis del sistema eléctrico. En esa primera etapa nosotros participamos y se logró identificar que era en esta bodega donde se almacenaban pañales y papelería, etc. Lo segundo es encontrar una fuente de ignición. La única fuente de ignición que había en ese lugar eran los balastros de las lámparas fluorescentes. Nosotros vaciamos la bodega cuidadosamente y cuando tuvimos las lámparas se embalaron y se le entregaron al OIJ para que las analizara para ver si tenían efecto de cortocircuito, sobrecalentamiento, para poder descartar eso como una fuente posible de inicio del incendio. La otra posibilidad es que fuera provocado. En el análisis que el laboratorio del OIJ hizo de las lámparas que le entregamos, determinaron que las lámparas no tenían ningún problema eléctrico, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, pues eso activa a la posibilidad de que el incendio fuera provocado, porque no hay fuentes de ignición adicionales en el lugar. Entonces ya se inicia pues una investigación con un diámetro más mayor, tomando las declaraciones de las personas, testigos, y es como se llega pues a identificar una persona como la que presuntamente en ese momento pudo haber iniciado el incendio. Teniendo la otra hipótesis ya avanzada, identificamos a esta persona de apellido Ledesma, empezamos a ver qué hizo ese día, segundo a segundo, cuál era su entorno personal, y todo se empezó a clarificar conforme fue transcurriendo el tiempo. Tan es así que bueno, la persona resultó condenada posteriormente por un tribunal nacional a 20 años de prisión, y pues se confirmó la segunda hipótesis, o la hipótesis paralela que teníamos más bien en ese momento. Ya específicamente sobre la dinámica de los hechos, en el entorno de esta persona sospechosa, el determinar qué hizo esa noche, logramos establecer por medio de diferentes testimonios
Tuvimos, repito, que hacer una reconstrucción segundo a segundo, paso a paso, qué hizo él esa noche antes de que ocurriera el incendio, cómo se aproximó hasta el lugar donde empezó el incendio y cómo salió de ese lugar. De acuerdo a testimonios muy categóricos, esta persona se desplazó hasta una bodega y que dos testigos que andaban haciendo labores de limpieza ven prácticamente saliendo a esta persona de ese lugar segundos antes de que empiece el incendio. Y posteriormente esta persona, por eso es el posterior a los hechos, es una de las personas que ayudan a rescatar a algunas personas del incendio y que se convierte en un héroe. Sin embargo, le bastó con verlo en nuestros videos para que su piel se escalofriara y asegurara contundentemente que el misterioso hombre es el responsable de provocar la muerte de 19 personas. Este es el hombre que, según testigos, inició todo. Lo más irónico del caso es que en las mismas imágenes se puede ver al sospechoso trabajando intensamente para rescatar pacientes. Sube y baja escaleras a toda prisa. En las primeras horas luce vestimenta de enfermero. Pero poco después utiliza una gorra y una chaqueta de paramédico. Hay unas tomas donde él está rescatando personas con unas escaleras, sacando personas del hospital, y recuerdo porque tomamos como referencia la nota periodística de ese día, de ustedes, de Canal 6, donde él fue entrevistado como una persona que colaboró. Al empezar a trabajar este sujeto, nos dimos cuenta que meses antes había ocurrido en el Calderón Guardia un conato de incendio en una biblioteca y que esta persona había sido la primera que llegó donde se dio el incendio, que apagó el incendio, incluso recibió algún tipo de reconocimientos por el incendio. Y para todas las personas que entrevistamos, este sospechoso era una persona altamente preparada, eso era lo que manifestaban, resultó no ser así, que tenía cursos de bomberos, de paramédicos, que había estado en bomberos de Nueva York y una serie de circunstancias que al irlas corroborando poco a poco y algunos documentos que logramos decomisar, esta persona no tenía ningún conocimiento de este tipo. Dos testigos observaron que un asistente de enfermería llamado Juan Carlos Ledesma Sánchez y de 23 años en ese momento, se le observó salir de la bodega donde inició el fuego y tiempo después regresó para ayudar a los pacientes. Los recursos no permitieron que se hicieran muchas de las cosas que se pudieron haber hecho. Sin embargo, el incendio de enero estaba en una situación totalmente diferente a la de esta. El de este fue un incendio que estaba en una bodega que permitía que fuera el desastre, la catástrofe que fue. Al terminar con la investigación se determinó que el responsable de quemar el Calderón Guardia fue Juan Carlos. Había gente que caminaba poco, entonces había que irles ayudando, del brazo se llevaban. Y me acuerdo de una incubadora que se bajó por el otro lado del edificio histórico con un bebé. Era tan pesada la incubadora que se tuvo que usar 8 personas para bajarla por las gradas. Entre 8 personas bajamos esa incubadora y eso me quedó muy pendiente. Luego también la gente que caminaba bien, uno los iba guiando porque muchos estaban como colapsados, no sabían qué hacer. Luego de una acusación concreta en su contra, el debate lo lideró la licenciada Paula Guido, una pieza acusatoria bien fundada. Recuerdo que la madrugada que se incendia el hospital, nos avisan a todos y nos dicen que hay una crisis porque hay muchas personas fallecidas. En ese momento claramente nadie pensaba en un delito, la gente pensaba en un evento fortuito, ¿verdad? Un accidente, no en que hubiera habido una mano criminal para generar el incendio del hospital. Atendemos todos en la unidad ese evento porque la escena era muy grande, es la escena más difícil que yo creo que hemos manejado, porque teníamos que trabajar en un lugar absolutamente siniestrado, que era peligroso incluso el ingreso, y además eran muchos los cadáveres y mucha gente. Entonces nos organizamos, yo recuerdo que estaba el doctor del Valle de patología y tratamos de hacer lo mejor posible.
regularmente la declaración de una enfermera que puede apreciar y reconoce al imputado y es la que ve exactamente el lugar donde inicia el fuego, que es el lugar que técnicamente se reconoce como el lugar donde efectivamente inició el fuego. Que él no quiso someterse a una pericia psiquiátrica, que en algún momento pues yo pensé que la defensa iba a poder irse por esa línea, pero no fue la línea por la que ellos decantaron. Trataron de cuestionar la pericia del balastro, sobre todo porque la posición de nosotros pericial era diferente a la que tenía Bomberos, que era un cuerpo técnico. Inicialmente a Juan Carlos Ledesma Sánchez lo condenaron a 50 años de cárcel por los homicidios. Pero tras un recurso de casación, los magistrados de la Sala Tercera ratificaron la condena a solo 20 años de prisión por provocar el incendio con resultado muerte. Bueno, yo pienso que sí se condena por las víctimas, porque el delito por el que finalmente se sanciona y que hay una recalificación en un juicio de reenvío es incendio con resultado muerte. Y en ese resultado muerte están contenidas, ¿verdad?, todas las víctimas que fallecieron en el Hospital Calderón Guardia. Nunca hubiéramos podido por todas llenar la expectativa tal vez que tenían las familias, porque no podíamos sumar por esta víctima 50 años y por esta, ¿verdad? No hubiéramos tenido que imponer una sentencia de 1000 años. Eso no es posible en nuestra legislación. Evidentemente, en la valoración inicial se decanta por la tesis más fuerte, la que la fiscal que acusó consideró que era pertinente, y yo también la consideré pertinente. A Juan Carlos lo mantuvieron recluido en la cárcel de la Marina. Incluso lo bautizaron Fosforito. Noticias Repretel publicó en reportajes anteriores su tiempo en prisión. Hace poco más de un año y tras casi 20 en la cárcel, Juan Carlos salió en libertad. Noticias Repretel constató que labora como peón de construcción en Nosara, Guanacaste. Cuenta con 44 años de edad. La caja pagó indemnizaciones por más de 520 millones de colones a las víctimas. Pese a eso, la historia no se cierra. Capítulo que sigue vigente mientras se pueda contar. Y volví a empezar, porque mucha gente se sacrificó para que yo estuviera aquí y otros no tuvieron la oportunidad que yo tengo. Tengo un aprendizaje muy grande después del Calderón Guardia, y saber lo que pasó ahí es algo que va a llevar siempre en mi mente, ¿verdad? Y en mis recuerdos. La vivencia, porque digamos, es diferente a una estructura similar a esa, a la gente que estaba ahí. A la desesperación, uno se imagina lo que esas personas estaban sintiendo en el momento, los familiares, saber que tienen una persona ahí adentro que no se puede movilizar por ellos mismos. Y en cuestión de segundos usted puede ayudar a otra persona con lo que usted hace, con lo que usted estudió y con lo que usted es. La Caja creó un departamento de protección contra incendios y ese departamento impulsó muchos proyectos en todos los hospitales. Hoy por hoy no se ha construido un hospital que no tenga todos los sistemas de protección contra incendios. De ahí en adelante se creó la brigada del hospital, que inclusive yo pertenezco a ella. Tengo lo mismo que tiene el incendio, 20 años, yo tengo 20 años de estar en la brigada. Fue muy duro, muy impactante ver la reacción de aquellas personas. También uno como padre de familia pues puede identificarse en alguna manera con el dolor que ellos estaban sintiendo, y creo que todos esos eventos lo van marcando a uno como persona. Mi papá trabajó en el Hospital Calderón Guardia toda su vida, entonces ese era un lugar que para mí no solo no era ajeno, era un lugar muy querido, porque mi papá amaba ese hospital y nos enseñó a amar ese hospital. Entonces representaba para mí algo especial y yo decía, bueno, la vida es generosa, ¿verdad? Mi papá ya no está, pero yo puedo también honrar su memoria yendo a este juicio por esas víctimas y por el amor que mi padre había sembrado en nosotros por ese hospital. Eso no quiere decir de ninguna forma que yo perdí mi objetividad o que tuve mayor rigurosidad en la pena por eso. Todos los hospitales hoy cuentan con los sistemas debidamente establecidos contra incendios para evitar que vuelva a ocurrir. Rigurosidad que ata la historia a un recuerdo que no se quiere repetir. La historia está en un punto en donde el responsable cumplió condena.
Muchos de los que sobrevivieron ya no están entre pacientes y personal médico. Una tragedia que trascendió para marcar no solamente a las víctimas, a las familias, sino a la institucionalidad de la Caja, y en donde hoy todos los centros médicos cumplen un estricto programa contra incendios. Si el caso se cuenta y los hechos también, no se olvidan. Tras prácticamente que 21 años, hoy muchas personas todavía reviven día y noche lo que ocurrió. Llevan el peso de la historia. Los esperamos el próximo domingo con otro capítulo más.